Bien, estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de la Escuela Nacional de Especialización y Capacitación, ENEC, en esta jornada vamos a tener como ponente a la doctora Roslyn Villanueva Ramírez. Ella es una servidora pública perteneciente a la Defensoría del Pueblo, es coordinadora del módulo defensorial de Chimbote. Asimismo, cuenta con título de abogada, es conciliadora extrajudicial, cuenta con estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional de Trujillo, así como estudios concluidos en doctorado por la misma casa de estudios. Bien, en esta jornada vamos a tener la disertación sobre los principios del procedimiento administrativo general. Damos la bienvenida a la doctora Roslyn. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Reitero el agradecimiento de esta importante organización para poder compartir con ustedes parte de uno de los temas que resultan de bastante interés y sobre todo cobran vigencia dentro de los procedimientos cotidianos que solemos realizar dentro de las entidades de la administración pública. Y en el caso de ustedes, en su condición de docentes, entiendo también que dentro del sector educación. Pues bien, vamos a iniciar esta ponencia y al término, ¿no?, conforme la exposición, de presentarse alguna duda, alguna consulta, gustosamente se va a proceder a absolver las mismas. Entonces voy a agradecer a la administradora de esta plataforma para que pueda compartirnos la presentación que se ha preparado, que dicho sea de paso también no hay ningún inconveniente en que pueda ser trasladada a ustedes para que sirva como un instrumento referencial en lo que consideren. Sí, en estos momentos vamos a compartir las diapositivas. Doctora. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues bien, el tema por el cual se nos ha convocado el día de hoy es principios del procedimiento administrativo general. Previo, vamos a revisar algunos conceptos que nos parecen importantes recordarlo, pues probablemente han tenido la oportunidad de revisarlos con anterioridad, pero no va a estar de más hacer una referencia para ver cómo es que y dónde aplicamos fundamentalmente estos principios. Siguiente, por favor. Siguiente. Pues bien, me parece importantísimo remitirme a el marco legal que rige justamente todo lo que involucra el procedimiento administrativo dentro de la administración pública. El sector educación es parte de la administración pública. Por tanto, le voy a agradecer, por favor, la participante Romina Alcántara está con él. Para los que tengan su audio encendido, por favor. Pues bien, entonces nos vamos a remitir básicamente a recordar qué involucra el procedimiento administrativo. Por favor, señorita Romina, para que de pronto pueda apagar su audio. Gracias. Pues
Pues bien, la propia ley del procedimiento administrativo general, y aquí nos estamos remitiendo a la ley 27.444, que es la ley marco, establece que el procedimiento administrativo es un conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, entiéndase en todas aquellas entidades de la administración pública, conducentes, o sea, están orientados a la emisión de un acto administrativo, ¿no? Luego vamos a ver exactamente, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo con un acto administrativo. O sea, todo el procedimiento, todas aquellas diligencias que se actúan están orientados finalmente a que se emita un acto administrativo que pueda producir efectos jurídicos. O sea, aquello que se resuelve, que nosotros comúnmente conocemos como resolución, y digo comúnmente, y no me voy a detener todavía hasta cuando veamos el acto administrativo, comúnmente conocemos como una resolución, lo que hace es básicamente producir efectos jurídicos, ya sea de manera individual o individualizables, sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Va a generar un cambio de situación respecto a lo que se está solicitando. Básicamente, en resumen, lo que podemos decir es que es la ruta o camino que previamente se ha fijado y regulado por el derecho. ¿Para qué? Para que en la administración se emitan actos administrativos. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ¿qué es un acto administrativo? No es más que la declaración que hace una entidad, se entiende dentro del marco de todas las normas del derecho público, ¿no? Como tenemos una gama de entidades y cada una de estas entidades que forman la administración pública tiene determinadas competencias, pues dentro de ese marco de competencias y dentro del marco legal que regulan las mismas, es que va a emitir esa declaración o pronunciamiento. Y esa declaración o pronunciamiento va a estar destinado a producir efectos jurídicos sobre aquellos intereses que han involucrado el inicio por parte del interesado, del administrado, sus obligaciones o derechos dentro de determinada situación. Cuando hablamos de esta declaración, comúnmente nosotros conocemos a este acto administrativo como resolución, pero muchas veces también hay una declaración que produce un cambio, un efecto, que indebidamente se hace a través de otros documentos, ¿no? En el sector educación hemos advertido bastante que, por ejemplo, para hacer rotaciones o cambios, no siempre lo hacen a través de una resolución, muchas veces lo hacen a través de oficios, ¿no? Pero al final el oficio lo que está haciendo es hacer una declaración que produce un cambio de situación que va a generar efectos jurídicos, ¿no? Entonces, siempre y cuando tengamos esa declaración que produce un efecto jurídico sobre determinado interés, obligación o derecho de un administrado o de varios o de un grupo de administrados, pues vamos a hablar de un acto administrativo, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas características para tener un poco más de claridad respecto a lo que estamos comentando. En principio, el acto administrativo es una declaración unilateral de las entidades. O sea, esto no es, o sea, un acto administrativo no lo puede emitir el propio administrado, es exclusivamente y conforme a la competencia de la entidad y del titular que tenga esa función también, ¿no? Entonces es una declaración que realiza quien tenga competencia para eso. La entidad pública actúa ejerciendo una autoridad administrativa que involucra a su vez una resolución de una relación de subordinación con el administrado respecto al cual va a emitir pronunciamiento. Estas están emitidas luego, obviamente, porque decíamos que la finalidad de un procedimiento administrativo
es la emisión de un acto. Entonces, necesariamente para que se emita este acto administrativo tiene que previamente darse un procedimiento como tal. Y este procedimiento tiene que estar regulado dentro del derecho público y en especial y particular por el derecho administrativo, que va a generar, como decíamos, efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Y va a estar dirigido a una situación concreta, respecto a una situación concreta. Esto que se resuelve es algo que ya está definido, que no se pueda variar de ninguna manera. Dentro de un procedimiento hay también la garantía de que estos actos, ¿no?, que no han sido emitidos de acuerdo al debido procedimiento y dentro del marco de los principios que vamos a conocer el día de hoy, pues puedan ser impugnados administrativamente e incluso una vez de agotada la vía administrativa, se pueda ir incluso hasta la vía judicial. Siguiente, por favor. La anterior, por favor. Algunos requisitos que son muy importantes que cumplan los actos administrativos. Decíamos que necesariamente tiene que ser emitida por una autoridad competente, ¿no? Pongamos un ejemplo y que ahora que está muy vigente dentro del contexto de la pandemia. Bien sabemos que dentro del contexto de la pandemia se ha declarado un estado de emergencia sanitario. Y esta declaración de estado de emergencia sanitario ha sido emitido por el Ministerio de Salud, ¿no?, en coordinación con el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es la llamada y la competente para determinar la declaración del estado conforme el informe de riesgo sanitario que emite el Ministerio de Salud. Y ha establecido determinadas restricciones, ¿no es cierto?, conforme este contexto por el COVID-19. ¿Qué ha ocurrido con algunos gobiernos locales? No todos, pero algunos, al considerar que no estaban de acuerdo con algunas restricciones, han estado contraviniendo y a través de ordenanzas municipales, decretos de alcaldía incluso, han estado variando estas disposiciones nacionales. ¿Es factible eso? No, porque con claridad se establece quién es la autoridad competente para que determine y considere cuándo es que se debe declarar una emergencia y qué tipo de restricciones deben regir. Entonces, eso de ninguna manera podría involucrar que una autoridad que no tenga atribuida esa competencia se pueda pronunciar. Entonces, esos actos que se han emitido contraviniendo este aspecto de la competencia, por ejemplo, devienen en actos pasibles de nulidad, ¿no? Por otro lado, también lo que se exige dentro de un acto administrativo es que esté debidamente motivada, ¿no?, que se den una serie de fundamentos que puedan sustentar por qué se está resolviendo de tal o cual manera. Cuando se declaró, en este caso, el estado de emergencia sanitaria, el ente técnico, que es el Ministerio de Salud, emitió todo el sustento a través de informes, ¿no?, de los casos que ya se venían registrando y de todo el alto riesgo que se daba de la propagación y todas las consecuencias que ya se venían generando, y también se recogió la experiencia de los países en los que se había iniciado esto con anterioridad. Entonces, todos esos elementos permitieron que se motive de manera adecuada para que finalmente se emita y se cumpla con este tercer requisito, que es el objeto o contenido, que puedan sustentar el objetivo de esa determinación. Y obviamente que esto necesariamente tenía que seguir un procedimiento regular. ¿Y por qué se ha resaltado el requisito de validez de procedimiento regular? Porque tiene una estrecha relación con los principios
criterios que necesariamente se tienen que tener en cuenta al momento de pronunciarse o de emitirse este acto administrativo. Finalmente, los actos administrativos necesariamente persiguen un fin público, de interés público. Bien, siguiente, por favor. La finalidad del procedimiento administrativo, la hemos venido comentando desde el inicio de esta presentación, constituyen una garantía de los derechos de los administrados, ¿no? ¿Por qué? Porque se fijan reglas, parámetros que van a permitir que se haga efectivo, en particular, un derecho de petición administrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque nacen a partir de un pedido concreto y específico de un interés que se pueda tener como administrados, ¿no? También permite limitar la posible arbitrariedad de las autoridades, ¿no? O sea, no se deja al absoluto albedrío, a esa plena libertad que pueda tener una persona de decidir lo que le parezca, de ninguna manera. Cuando se trata de un procedimiento dentro de la administración pública, necesariamente tienen que fijarse reglas, y esto constituye un límite a esa arbitrariedad de las decisiones de las autoridades administrativas conforme su competencia. Y ciertamente, al perseguir un interés público, debe estar destinado a satisfacer el interés general. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora entramos a los principios generales, ¿no? Que es el tema que ya propiamente tenemos que tratar en esta presentación. ¿Qué son los principios generales? Aquí vamos a encontrar dentro del derecho administrativo algunas teorías, ¿no?, que se han ensayado y que tratan de explicar. Los justnaturalistas consideran que verdades supremas del derecho, comunes a todos los pueblos y superiores al derecho positivo. Pero también tenemos a los economistas, que estas normas no son universales, sino racionalizaciones o generalizaciones de las normas de un sistema jurídico. Y ciertamente aquí lo que se tiene en cuenta es cada ordenamiento de cada país, o sea, no se habla de... Disculpen, por favor, lo que pasa es que tengo una mascota que difícilmente la puedo retirar. Vamos a ver un ratito para que... Mil disculpas, ya estamos controlando la situación para que no nos interrumpa. Pues bien, decíamos entonces que conforme los positivistas consideran que estas normas no son universales, sino que corresponden a normas de cada sistema jurídico, que es algo que creo que más se aproxima a la realidad. Siguiente, por favor. Y tenemos la teoría tridimensional, que considera pues que los principios generales del derecho administrativo pueden provenir del derecho natural, de las tradiciones, que es un componente social, o de las fuentes institucionales, que son las normas estatales, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos también que considerar que estos principios las podemos dividir en tipos, ¿no?, por la materia, que básicamente que son principios que están orientados específicamente a definir, a dar orientaciones vinculadas al procedimiento, a la organización propiamente. También las podemos clasificar por su finalidad, ¿no?, porque nos orientan básicamente a tener una interpretación mucho más clara de la situación, a ser integradoras, ¿no?, frente a vacíos que pudieran darse dentro de determinado procedimiento que no estén claramente regulados, pues apelamos a estos principios. Por su alcance también, ¿no?, que básicamente son los principios generales de todo el sistema jurídico, ¿no? Unos de ellos conocidos, tenemos el principio democrático, ¿no?, que es el que apela a ese derecho a la igualdad, a la no discriminación, entre otros, o algunos específicos que ya involucran a cada
penal, principios del derecho administrativo, y hoy día vamos a revisar en exclusividad los principios del derecho administrativo. Siguiente, por favor. No hay dicotomía entre los principios generales del derecho administrativo, ¿no? Y del derecho administrativo en general y los del derecho en general. Muy por el contrario, ¿no? Tienen un estrecho vínculo, una estrecha relación de género a especie. En el Perú, normalmente cada norma administrativa de importancia trae sus propios principios, considerando que la estructura del Estado es bastante amplia, pues lógicamente también por un tema de que quede en lo posible la mayor claridad respecto al ámbito de competencia es que se regulan de manera específica a través de leyes especiales, ¿no? Así tenemos como marco general la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Que básicamente incluso en la propia ley, en el título preliminar, se hace la tingencia de que estas disposiciones pueden aplicarse y ser referentes de otros procedimientos, pero también tenemos leyes especiales que dentro de ese marco se dan en cada una de las entidades, ¿no? Las leyes orgánicas, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, del judicial en lo que corresponde a la parte administrativa, la propia Defensoría del Pueblo, ¿no? Tiene también su propia ley especial, la ley del profesorado y así, ¿no? Cada una dentro de por su propia naturaleza y especialidad también tiene procedimientos bastante específicos con su naturaleza. Siguiente, por favor. Así, el artículo 4 de esta Ley General de Procedimiento Administrativo General contiene y establece 16 principios que rigen el procedimiento administrativo general, pero entendamos también que esta no es una lista cerrada, una lista taxativa, ¿no? Muy por el contrario, como decíamos, esta está dentro del marco de normas nacionales también, y fundamentalmente aquí se tiene que apelar a aquellas que conforme también la propia realidad nos vaya mostrando se puedan ir emitiendo. Una de ellas está vinculada, por ejemplo, al principio de veracidad, que es un principio que propiamente no está como tal dentro de la Ley General del Procedimiento Administrativo, pero se aplica muchísimo, y este principio tiene que ver, por ejemplo, con esa presunción que debe tener la autoridad administrativa de que todos aquellos documentos, ¿no? y alegaciones que pueda hacer el administrado en la administración, en primera instancia, tienen que considerarse como veraces, ¿no? Otra cosa es que luego pase un control posterior, pero digamos que en principio, cuando se ingresa una declaración jurada, donde declaramos determinada situación, la administración la toma por cierto, ¿no? Entonces, ese es el principio de veracidad, que no precisamente lo vamos a encontrar en esta ley en especial, pero que se aplica bastante al derecho administrativo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones de los principios? ¿No? La más importante es que son el fundamento esencial de cualquier procedimiento administrativo. Son la guía para que la persona, la autoridad que va a resolver, pues pueda tenerla en cuenta, especialmente en los procedimientos administrativos. También tiene una función interpretativa, ¿no? Porque muchas veces se pueden presentar lagunas, pero estos principios nos van a permitir resolver esas cuestiones que puedan eventualmente presentarse y nos puedan permitir aplicarlas como reglas dentro del procedimiento. Juega también una función y un rol orientador. ¿Por qué? Porque nos permite
nos permite encaminar, en este caso nos da parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas que puedan involucrar ya un mayor beneficio, ¿no? O sea, a partir de una situación específica nos puede permitir también que pueda esto generalizar. Siguiente, por favor. Y tiene una función también integradora para suplir aquellos vacíos que eventualmente podamos encontrar en el ordenamiento administrativo, ¿no? Y algo elemental que es un límite para las autoridades, ¿no? Que pues lógicamente necesariamente tienen que observar estos principios y no permitirse que quede al libre albedrío, como decíamos en algún momento, las resoluciones, ¿no? Necesariamente tienen que tenerse en cuenta los mismos para que podamos hablar de la legalidad que debe tener cualquier tipo de acto administrativo cuando se emita. Siguiente, por favor. Propiamente vamos a entrar ya ahora a lo que involucran los principios, ¿no? Vamos a empezar por estos principios sustantivos del procedimiento administrativo, y uno de los más importantes que siempre hay que tenerlos en cuenta y al que siempre hay que apelar cuando iniciamos un procedimiento administrativo. Y nos estamos refiriendo al principio de legalidad, que dentro de sí y por sí tiene intrínseco este principio también que alega la competencia atribuida, ¿no? Para que un acto administrativo sea legal, necesariamente tiene que ser emitido por una autoridad competente. Por eso es importantísimo que dentro del sector de la administración tengamos muy en cuenta, en este caso, en las áreas, ¿no? Si es que esa autoridad es la competente para que emita ese acto administrativo o no. Entonces, es muy importante que observemos siempre ese aspecto. ¿Qué involucra este principio de legalidad? Que las autoridades, la anterior por favor, que las autoridades de toda la administración pública, no, la siguiente por favor, que las autoridades administrativas deben actuar estrictamente con respeto a la Constitución. Ojo, cuando decimos legalidad, nos estamos refiriendo al aspecto amplio, ¿no?, de lo que es el marco normativo. Y si hablamos del aspecto amplio, del aspecto normativo, tenemos que ser bastante claros en señalar que las autoridades administrativas tienen que actuar con respeto principalmente a la Constitución, a la ley y al derecho, ¿no? Porque dentro de la administración pública decíamos que si bien el derecho administrativo es una rama en especial, de ninguna manera está desligada del derecho en general, y necesariamente quien resuelve, quien emite ese acto, tiene que estar enmarcada dentro de sus decisiones, dentro del marco constitucional, dentro de la ley especial y del derecho en general, dependiendo de cada situación en específico. Hay una competencia atribuida, definitivamente, como les decía, cuando dentro de la administración necesariamente se tiene que observar que la persona que resuelva necesariamente tenga delegada esa competencia como tal. Debe estar enmarcada dentro de las facultades que le asignan dentro de la entidad, ¿no? Y que estén atribuidas de acuerdo también con los fines del cargo y la función que viene desempeñando. Siguiente, por favor. Bueno, algunos autores del derecho administrativo los separan comúnmente como dos principios distintos, ¿no? El de legalidad y el de competencia, pero necesariamente consideramos en mayoría que esta competencia necesariamente está íntimamente ligada por la consecuencia de la legalidad. En tanto esta autoridad no tenga competencia, pues definitivamente no estaríamos hablando de un acto legal, ¿no? La legalidad no se
decíamos, no se circunscribe a la ley formal, sino a toda norma vigente del derecho. Cuando hablamos del principio de legalidad, nos estamos refiriendo a todo el marco legal que pueda estar vinculada a tenerse en cuenta para que se emita determinado acto por la situación presente. Así, el derecho, ¿no?, en general condiciona y determina de manera positiva que la acción administrativa es una actividad que es definitivamente reglada, que limita, en este caso, el libre albedrío de los que van a emitir este acto administrativo. Siguiente, por favor. García de Enterria, que es uno de los principales especialistas en la materia, en el derecho administrativo, nos indica que el principio de legalidad se incorpora en 3 círculos amplios de garantía respecto a la actuación de la administración. O sea, que es un principio garantista, ¿no?, respecto básicamente al procedimiento administrativo en general, a los recursos administrativos impugnatorios que justamente nos dan las garantías de contradecir en caso advirtamos que hay algún tipo de vicio, y al proceso contencioso administrativo. O sea que este principio de ser afectado nos permite impugnar el acto a nivel administrativo, pero incluso acudir a la vía judicial a través de un proceso contencioso administrativo. Miren lo importante de este principio. Siguiente, por favor. La atribución de competencias o potestades de la administración pública debe ser expresa y específica. De ahí, por ejemplo, ¿no?, que siempre es importante que podamos nosotros, si tenemos por ahí alguna duda, ¿no?, podamos siempre hacer un requerimiento dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Si en caso tengamos duda de si es o no el funcionario competente, pidamos por escrito, ¿no?, cuáles son las funciones conforme, en este caso, su reglamento de organización y funciones. Todas las entidades públicas, ¿no?, tienen necesariamente que tener un orden dentro de esa organización y un reglamento donde con claridad se especifique cada unidad orgánica qué función cumple, ¿no? Así, por ejemplo, necesariamente para que este acto administrativo que se emita pueda, de manera estrecha, vinculada a la competencia de quien lo emite. La legalidad y la competencia son requisitos de validez, ¿no? Caso contrario, definitivamente estos actos son nulos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Otro de los principales principios, la anterior, por favor. La anterior, una anterior. Otro de los principios importantes, no, siguiente. Uno siguiente, por favor. Es el principio de participación, que está estrechamente vinculado también con otro principio, que es el principio de transparencia, y que ha cobrado mucha vigencia, sobre todo en los últimos años. Las autoridades administrativas deben garantizar y extender todas las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes. Aquí todavía estamos teniendo complicaciones, pero en principio y en esencia, valga la redundancia, este principio lo que pretende es garantizar una amplia participación de los administrados dentro del procedimiento que los involucre, y mucho más aún en aquellas decisiones públicas que se puedan dar, porque van a tener un efecto respecto a él como administrado, a su situación, ¿no? Y puede esto involucrar una afectación. Entonces, aquí lo que se pretende es que la administración despliegue todos los esfuerzos para garantizar una participación activa, y de ahí también que este proceso pueda ser lo más transparente
posible. Siguiente, por favor. Así, los administrados tienen el derecho de vigilar y participar activamente en cada una de las etapas del procedimiento. En decisiones públicas que afecten en este caso a muchas personas, la administración debe asegurar sobre todo mecanismos de extensión de la participación de los ciudadanos. O sea, esto por ejemplo en el caso de los gobiernos locales, ¿no? Cuando se va a determinar algo que va a afectar a un grueso de población, pues necesariamente tiene que garantizar mínimamente encaminar mecanismos que permitan que las personas también puedan dar su opinión mínimamente para justamente ser evaluadas y de ser posible acogidas, y eso les permita también que lo que se resuelva o lo que se decida pues consiga ese bien que es el bien público, ¿no? Siguiente, por favor. Muy ligada a la transparencia, decíamos, y aquí básicamente esa obligación que tiene, este principio lleva una obligación a las entidades públicas de que deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren. Ojo, aquella información que produzcan o que posean, ¿no? No es que ellos generen. Cuando nosotros pedimos una información que ellos no han producido y que ellos no tienen, si no les pedimos que generen, estamos hablando del derecho de petición en estricto. Pero cuando hablamos de el derecho de acceso a información, estamos hablando de pedir esa información que la administración posee, que ha producido o que posee, porque como parte de un procedimiento se le hizo entrega. A ese tipo de información nos estamos refiriendo. Y el acceso a esta información, y hay una ley especial incluso que regula, además de un principio, hay una ley especial que regula este derecho, ¿no? Porque además del principio es un derecho, establece con claridad que este requerimiento tiene que ser sin expresión de causa. No puedo yo, no estoy obligada a sustentar para qué requiero esa información, porque se entiende que es pública, ¿no? Pero también, como toda norma, tiene sus excepciones, salvo aquellas que afecten la intimidad personal o aquellas que estén vinculadas a la seguridad nacional, o la propia ley también señala aquellas que estén expresamente excluidas por ley, ¿no? Y estos actos de la administración deben ser lo más transparentes, vista de todos, sin velos y secretos, de ahí que incluso se obliga a las entidades de la administración pública a contar no solamente con, antes era mucho más, antes de que cobre vigencia todo el sistema virtual, teníamos pues en este caso los murales, ¿no? O los portales de transparencia, pero ahora lo que se obliga incluso es a que cuenten con portales de transparencia. Hoy en día incluso, para mayor facilidad al administrado, lo que se está pidiendo que se vaya implementando progresivamente son, en este caso, los mecanismos virtuales de acceso al administrado como tal, a su propio expediente a nivel virtual, ¿no? Ciertamente va a ser un proceso todavía, y en un contexto de pandemia cobra mucho más vigencia y necesidad. Siguiente, por favor. Tienen una doble finalidad estos dos principios, una pasiva, que es dejar ver, y una activa, que es mostrar, ¿no? O sea, es además de que voy actuando dejando la estrecha participación del administrado, pues voy generando también confianza a través de los mecanismos que puedo tener o implementar para que se garantice el acceso a toda la información del administrado. Contrario sensu, el secretismo contribuye al uso indebido del poder público y pues genera desconfianza en la comunidad, ¿no? Es básicamente una consecuencia nefasta que todavía la tenemos y respecto a la cual la administración tiene que trabajar mucho por ir generando y recuperando esa confianza. La transparencia debe ser real y efectiva,
y es necesaria, ¿no? La publicidad de los actos de la administración y la participación de los administrados es algo que tiene que ser una garantía dentro de un procedimiento administrativo. Siguiente, por favor. Las decisiones de la autoridad, entramos a otro principio que es el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad está orientada a aquellas decisiones de la autoridad administrativa que afecten a los administrados y que conforme a este principio deben mantener la debida proporcionalidad entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar. ¿Ok? Todo aquello que se resuelva tiene que ser debidamente motivado, pero esa motivación tiene que ser también considerada razonable respecto a lo que se está protegiendo o tutelando, respondiendo estrictamente necesario a la satisfacción de lo solicitado, de lo que se está persiguiendo. No puede imponer cargas, obligaciones, sanciones o prestaciones más gravosas que la que sea indispensable para cumplir con las exigencias del interés público. Mucho se aplica este principio dentro del procedimiento administrativo disciplinario o sancionador dentro de la administración, ¿no? Este es un principio al que se apela muchísimo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que se considere principalmente este principio. Siguiente, por favor. Permítame un segundito nada más, por favor, sino que por función estoy viendo ahorita un mensaje de emergencia. Un segundito nada más para poder enviar, por favor, el número al celular de emergencia. Un segundito. A ver, disculpen, sino que por función a veces, me están llamando reiteradamente un número y he visto un mensaje de alerta de un caso bien delicado y lo he tenido que comunicar al celular de emergencia. Disculpen, por favor. Los fines y finalidades públicas de la que estábamos hablando que necesariamente tienen que perseguir son motivos o razones de ser de las entidades públicas, ¿no? Entonces, si como Defensoría del Pueblo mi finalidad pública es proteger derechos, pues toda mi actividad administrativa tiene que tener y estar orientada a esa finalidad. No puedo yo realizar dentro de un procedimiento un acto que pueda afectar ese fin para el cual por naturaleza estoy llamada a pronunciarme, ¿no? Es eso a lo que se refiere. Y los cometidos, ¿no? Que son las tareas que el Estado tiene y que decide reservarse por medio del orden jurídico y las cuales están orientadas en la realización de sus fines, ¿no? Las leyes orgánicas a nivel institucional claramente señalan cuáles son los fines institucionales y esa es una regla orientadora también aplicando estos principios. Siguiente, por favor. El principio de imparcialidad, ¿no? Esto permite que se evite el trato diferenciado en función de personas, ¿no? Si, digamos, como parte de la administración se presentan una serie de peticiones, ¿no? De manera individual, la autoridad administrativa no puede resolver de manera diferente una de otra respecto a un mismo pedido. ¿Ok? Necesariamente tiene que garantizar un trato igualitario, ¿no? Igualitario. ¿Por qué? Porque el procedimiento responde a un pedido en especial y tiene una naturaleza específica. Entonces no podría ocurrir que porque
no sé, pues determinada característica, ¿no? O porque hay algún tipo de vínculo, le doy una mayor celeridad o atención, de ninguna manera podría ocurrir eso, ¿no? O sea, el principio de imparcialidad tiene que involucrar necesariamente un trato igualitario, ¿no? Y esto dentro del marco también de un derecho especialístico que regula la propia Constitución, que es el derecho a la igualdad ante la ley. Y tiene varias acepciones, ¿no? Comprende la no discriminación, un tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento y que se pueda resolver conforme al ordenamiento jurídico y persiguiendo el interés general, el bien común. Siguiente, por favor. El principio de verdad material. Este principio, con este principio se persigue la verdad de los hechos y no contentarse con simples formalidades, ¿no? Para ello, la administración tiene que verificar plenamente los hechos que van a motivar su decisión. Tiene que agotar todas las diligencias necesarias que permita que la decisión que va a tomar esté debidamente sustentada. No olvidemos que una de las características de un acto administrativo es la motivación. Y esta motivación involucra necesariamente agotar todos esos procedimientos, ¿no? Tiene que ver con la ausencia de etapas preclusivas, ¿no? Aquí necesariamente en cualquier estado del procedimiento, si considera que le falta algún elemento, que algo no le queda claro, tiene que actuar las diligencias necesarias que le permitan tener la claridad para que justamente su decisión esté debidamente sustentada, debidamente motivada. Siguiente, por favor. La actuación administrativa, entonces, está orientada a resolver directamente los asuntos de interés público por su contenido. En esencia, deben responder a eso. Siguiente, por favor. Algunos principios que están estrechamente vinculados al procedimiento como tal. Tenemos al principio de debido procedimiento, ¿no? Deriva, si bien es cierto, esta palabra del debido proceso, pero no tiene todas sus características. Así, por ejemplo, el artículo 4 de la ley del procedimiento administrativo general nos detalla que este principio comprende, por ejemplo, el derecho a exponer argumentos. Cuando se inicia un procedimiento, el administrado, desde el momento que presenta su solicitud y durante todo el procedimiento, tiene el derecho a exponer los argumentos que sean necesarios. Si al iniciar el procedimiento no contó con todos los elementos en el camino, se da la oportunidad de tomar conocimiento de algún otro elemento probatorio, por ejemplo, que pueda servirle para que se pueda generar mayor claridad respecto al pedido que está presentando, pues tiene la oportunidad de presentarlo, ¿no? En cualquier etapa del procedimiento. El derecho a exponer todos los argumentos necesarios, a ofrecer y producir pruebas, ¿no? Esto sobre todo en aquellos procedimientos vinculados al derecho administrativo, disciplinario, sancionador, que le permita, ¿no? Que le permita a la autoridad administrativa emitir una decisión razonable, debidamente motivada, pero al administrado además le permite obtener una decisión motivada y fundada en el derecho. ¿Ok? Siguiente, por favor. También nos permite y nos garantiza la imparcialidad del instructor del procedimiento, una libertad de actuación procedimental, ¿no? A no ser sometido a procedimientos diferentes de los previamente establecidos ni exigencias no consignadas de manera expresa en el TUPA. Pero hay que estar atento también a los TUPAs. A veces los TUPAs, ¿no? Los textos únicos ordenados de procedimientos administrativos de las entidades, afectan el debido procedimiento. Ocurrió, les cuento, y ocurre todavía, por ejemplo, con la ley de acceso a la información pública. La ley, por ejemplo, establece
que toda persona tiene derecho a acceder a toda la información pública que posee o que crea la entidad pública. Entonces, muchas entidades, al momento de regular el procedimiento dentro de su texto único ordenado, por ejemplo, los gobiernos locales y algunas unidades descentralizadas de algunos sectores de ministerios incluso, regulaban dentro de su texto único, por citar un ejemplo, el requerimiento de la copia del DNI, ¿no? O un costo, un derecho de trámite, por ejemplo, cuando la propia ley establecía, por ejemplo, ¿no? Decía, toda persona tiene derecho, y al hacer un requerimiento del DNI, ¿a quiénes limitaba para que accedan a la información pública? Un niño, ¿no? Podía presentar, en este caso, una solicitud de acceso a la información con ese TUPA. No. Si es que le imponían un derecho de trámite, aun cuando la ley establecía que esta información es de carácter gratuita y solo se requiere el pago de costo de reproducción de la información siempre y cuando yo la solicite en copias, yo asumo el costo de reproducción. Pero si es que la entidad dentro de su texto único me fija un pago por derecho de trámite que no es el que establece la norma, ¿afecta o no afecta el principio de legalidad? Claro que la afecta. Entonces, y es importante por eso que estemos atentos y revisemos, ¿no? Entonces, aquí nos ayudan mucho estos principios orientadores del derecho administrativo. Siguiente, por favor. Así, por ejemplo, el objetivo de este principio es que la realización de un procedimiento administrativo no produzca indefensión por parte de los administrados. Definitivamente, ¿no? Este es un derecho, el derecho a la defensa es un derecho constitucional que se traduce también al derecho administrativo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El principio de impulso de oficio. Este es un principio al que está llamado de observar sobre todo la autoridad que tiene que emitir el acto administrativo. Dentro del procedimiento, la autoridad está obligada a dirigir e impulsar de oficio. O sea, no tiene por qué el administrado estar detrás, ¿no? Como comúnmente ocurre. ¿Qué pasa comúnmente? Si es que el administrado no está detrás ahí llamando, ¿no? Ahora escribiendo los correos, ¿no? Cuando pueda acudir a la entidad, estar acudiendo, pues ese expediente se mantiene dormido. Pero conforme a este principio, la autoridad a quien le corresponde resolver está obligado a dirigir e impulsar de oficio ese procedimiento. Este es un principio también conocido como el principio de oficialidad, y comprende esta capacidad de iniciar un procedimiento de oficio, esa obligación que tiene de dirigir e impulsar el procedimiento. Y esto es algo que lamentablemente, hay que decirlo, no siempre se cumple, ¿no? O sea, las personas tienen que incluso estar apelando a algún tipo de acción adicional, como una queja, para que muchas veces se garantice. Y esto lo digo porque a la Defensoría suelen acudir, y una de las situaciones de afectación por las que comúnmente acuden los administrados es justamente por la demora, por la dilación o retardo en que la administración se pronuncie respecto a sus procedimientos. Entonces, este es un aspecto en el que necesariamente los titulares de las entidades tienen que trabajar muchísimo porque se garantice. Siguiente, por favor. Dentro de este principio también encontramos que esta es una obligación del instructor de ordenar o practicar todos los actos probatorios, todas las diligencias necesarias. Esta obligación de emitir una resolución motivada y fundamentada en un plazo determinado obliga a que necesariamente se puedan agotar todas esas prácticas. No siempre se realizan, como digo, pero es algo que es importante que como administrado se conozca para que se pueda apelar a eso, ¿no? Al momento que se tiene que recurrir, por ejemplo, al superior jerárquico para presentar algún tipo de queja, si es que esto no está ocurriendo. Siguiente, por favor.
el principio de informalismo, también un principio importantísimo, ¿no? Las normas del procedimiento deben ser interpretadas de manera favorable tanto a la admisión como a la decisión final. ¿Favorable para quién? Respecto a las pretensiones del administrado, ¿ok? Si es que hay algún tipo de duda, agoté todo el procedimiento, agoté todos los elementos probatorios, pero como autoridad no tengo claridad, pues resuelvo de tal manera que el administrado se vea beneficiado de la manera más favorable, ¿no? Eso en los supuestos en el que no haya alguna claridad. Ojo que no se trata de no aplicar normas de forma, sino ahí donde hay duda en su interpretación. Ojo, siempre y cuando se dé esa situación. También hay una conexión con la ausencia de preclusión en el procedimiento. O sea, esto puede en cualquier momento. Siguiente, por favor. Lógicamente que esta decisión, si bien puede involucrar alguna situación de vacío, de duda, esa decisión que pretenda ser de favorecimiento de quien lo ha solicitado, del administrado, de ninguna manera tiene que involucrar afectación de derechos de terceros o del público en general. Eso es algo que también se tiene que observar, ¿ok? Tiene que ver con la ausencia de etapas preclusivas en el procedimiento, sí, pero de ninguna manera puede ocurrir que afecte derechos de terceros o de interés público. La excepción a la aplicación de este principio está en el procedimiento trilateral y procedimientos donde hay intereses contrapuestos, ¿no? Esto, por ejemplo, en los procesos de selección, en los procesos de adjudicaciones, ¿no? En los que tienen que ver con prestaciones de servicios, obras dentro de la administración pública. Así, por ejemplo, el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Especial establece la nulidad de actuaciones que prescindan de las normas esenciales y que se encuentren fuera del marco de esta normatividad aplicable. Siguiente, por favor. Ya habíamos comentado de un principio al inicio, que era el principio de presunción de veracidad. Todos aquellos documentos y declaraciones que presente el administrado, por este principio y en aplicación del mismo, se presumen como verdaderos, ¿no? Digamos, una declaración jurada de una persona que indique que no tiene antecedentes policiales y judiciales al momento que se presentan, no pueden ser cuestionados por la autoridad. Se entiende que ese documento, en principio, está respondiendo a lo declarado por el administrado y yo como autoridad administrativa tengo que, digamos, considerar que eso es, presumir y considerar que eso es cierto. ¿Admite prueba en contrario? Ojo, dentro del procedimiento, definitivamente, hay procedimientos de control también que tiene que hacer la autoridad administrativa. Por ejemplo, en los procesos de concursos, ¿no? Ocurre mucho el procedimiento de control posterior, de que, por ejemplo, si yo presento certificados de estudios de especialización de determinados institutos, universidades, la autoridad puede hacer un requerimiento para verificar si eso es cierto o no. Definitivamente que sí. Al inicio, cuando yo lo presento, no puede cuestionar, lo tiene que aceptar por este principio. Pero dentro del procedimiento sí admite una prueba contraria conforme un control posterior que se puede realizar de ese procedimiento. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero conforme a este principio, se supone que por adelantado y con carácter provisorio, que los administrados están procediendo con verdad. Entonces, se tiene que impulsar ese procedimiento. Pero eso no quita que la administración pueda realizar ese procedimiento de control posterior. Siguiente, por favor.
dentro de este principio esto podría implicar que bastaría con declaraciones juradas para la declaratoria de derechos por parte de la administración. Sí, podría involucrar, pero no en estricto, ¿no? Se han dado algunas modificaciones especiales en este contexto en especial, incluso de no exigir documentos originales, solo copias, e incluso de que no se puede exigir documentos ni copias, incluso si es que la entidad en la que estoy, ante la cual se está tramitando o estoy tramitando alguna actuación y esta entidad la posee, pues bastaría con que solamente se alegue, ¿no? Que es esta entidad la que posee, ¿no? Y simplemente dentro ya del impulso de oficio, dentro de las diligencias que actúe la autoridad, pueda hacer el recabar esto de las unidades orgánicas con las que cuentan estos documentos. Yo hace poco estaba iniciando, acompañando a mi madre en un procedimiento especial en una de las UGELes, ¿no? Bueno, lamentablemente perdimos a mi papá y ella está haciendo el trámite de su pensión de viudez. Y parte de los requisitos que le requerían, ¿no? Incluso se comunicaron con nosotros, nos hacían el requerimiento de todas las boletas, resoluciones, ¿no? De mi padre, que en vida había recibido. Sin embargo, mi padre ya tenía la condición de cesante y para su trámite de pensión de cesantía se entiende que lógicamente ya había cumplido con presentar y eso formaba parte de su legajo personal. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es apelar básicamente a esa situación y se nos ha atendido, ¿no? Finalmente no hemos tenido que buscar y presentar porque lógicamente pues es bastante engorroso también y demanda mucho tiempo o incluso el requerir copias, ¿no? Entonces bastaba con apelar a eso para que ya el área administrativa pueda hacer el requerimiento al área de personal y remita todo su legajo y eso sea parte del expediente dentro del trámite, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede alegar. El problema básicamente con este principio comúnmente se presenta en los procesos de selección, ¿no? Y la mayor cantidad de sanciones que se han venido dando ha tenido que ver con proveedores, ¿no? Quienes han presentado las documentaciones falsas o inexactas. Nos estamos refiriendo a estos procesos sobre todo en las entidades de los gobiernos locales, también en el sector de educación, algunas que contratan a proveedores, ¿no? de materiales, por ejemplo, de oficina, y dentro del proceso de selección para ganar el proceso presentan, pues, en principio presentan declaraciones que, como digo, de inicio la autoridad está obligada a recibirlas y a tomarlas por ciertas, pero en el camino se ha estado advirtiendo con mucha preocupación que la mayoría de ellas pues presentaban documentación falsa, ¿no? Obviamente eso ya involucra un procedimiento adicional, no solamente que va a involucrar la nulidad de la adjudicación, sino también, ojo, responsabilidades penales. Siguiente, por favor. Otro principio importantísimo es el principio de conducta procedimental. Todos los actores que participan en un procedimiento realizan o tienen que realizar sus actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Tanto el administrado como la autoridad administrativa está obligada a garantizar esto: la buena fe, el respeto y la colaboración. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. Eso de ninguna manera puede ocurrir. Entonces aquí es algo a lo que tenemos que apelar, y digo esto porque muchas veces también este es un principio que se ha trastocado. Siguiente, por favor. Se ha trastocado y se tiene una serie de quejas también vinculadas a este aspecto. Otro principio, el principio de celeridad, que básicamente tiene que ver con que la autoridad pueda agilizar, dar la dinámica posible a ese procedimiento
y evite también actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan requerimientos formales a fin de que pueda esto involucrar una decisión en un tiempo razonable y dentro del plazo legal. Ahora, la gran pregunta es, ¿todos los procedimientos administrativos se cumplen con emitir dentro del plazo legal? Ahí hay un problema también, ¿no? Ciertamente tiene que ver también con algunas dificultades que tiene la administración, de poco personal, no cuenta con todos los recursos, ciertamente, pero no obstante eso, hay una obligación de la autoridad de poder desplegar todos los esfuerzos necesarios por garantizar el pronunciamiento, la resolución dentro del plazo legal. El plazo legal establece como máximo la Ley de Procedimiento Administrativo General es de 30 días hábiles, ojo, hábiles, no naturales, 30 días hábiles. Ahora, la propia ley también nos da otra garantía, ¿no? En el caso la autoridad no cumpla con emitir pronunciamiento, ¿no? Sea inactivo dentro de ese plazo, el administrado, no la autoridad, el administrado puede invocar el silencio administrativo, o sea, puede dar por denegado, puede presumir por denegado su pedido. O hay algunos procedimientos especiales también en los que establece que es automático o se da por aceptado el pedido. Pero comúnmente da por denegado el pedido y acude a otra instancia. Pero esa es una invocación que hace el administrado. De ninguna manera la autoridad puede decir, no, pero ya pasaron los 30 días y por tanto aplica el silencio administrativo. No. O sea, si es que no lo invoca el administrado, pues igual la autoridad tiene la obligación de pronunciarse al respecto, porque puede ser que el administrado diga, no, yo no lo voy a invocar, yo necesito que se pronuncie, y está llamado y obligado a hacerlo, y eso es algo que tiene que darse, y para ello también puede acudir en queja, ¿no? Siguiente, por favor. Otras soluciones para la inactividad, pues las quejas, ¿no? Si es que advertimos que hay eso, y eso involucra una responsabilidad funcional. ¿Ante quién me puedo quejar? Dentro de toda entidad administrativa unimos a los órganos de control, las famosas OSIs, ¿no? Entonces podemos, en principio, dirigirnos al órgano de control, ¿no? También podemos acudir a la vía judicial, sí, ¿no? Podemos. Y también tenemos a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que también es una entidad que recibe quejas por el incumplimiento de funciones de la administración estatal, y parte del incumplimiento de acciones tiene que ver justamente con las demoras, las dilaciones en los procedimientos. Siguiente, por favor. Otro principio importantísimo es el principio de eficacia. ¿Y a qué se está refiriendo este principio? A que debe prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incidan en su validez o no determinen aspectos importantes en la decisión final. El factor resultado es que la administración debe cautelar el interés público y favorecer a la sociedad en conjunto. Entonces no puede ocurrir, pues, como actualmente está ocurriendo, sobre todo con el reconocimiento de algunos beneficios en algunos sectores, uno de ellos el de educación, que se pueda en este caso argumentar la falta de un presupuesto y no se encaminen acciones para que se pueda garantizar el reconocimiento de determinados derechos, ¿no? Comúnmente ocurre en ese aspecto, ¿no? Entonces la eficacia tiene que ver con la garantía del cumplimiento de estas disposiciones, ¿no? Y justamente para eso también se vienen encaminando algunas acciones al respecto, pero en principio no puede ocurrir que la propia administración incumpla sus actos administrativos o disposiciones, ¿no? Entonces tiene que garantizarse la aplicación de este principio. Para ello hay acciones complementarias en caso no se hayan. Siguiente, por favor. Sí, hay acciones complementarias, ¿no? Este principio engloba otros principios como el informalismo, la simplicidad, la celeridad y la conservación del acto en el procedimiento. Sí, definitivamente apliquen la emisión de las normas legales que aprueban nuevos procedimientos para evitar requisitos innecesarios. O sea, se ha dado todo un esfuerzo de parte del Estado
porque se puedan hacer mucho más flexibles estos procedimientos y eviten, por ejemplo, requisitos innecesarios, sí, y así al momento de ordenar o ofrecer estas pruebas, pues no se tenga la mayor complicación. Pero justamente si hay este esfuerzo, obviamente también adicionalmente tiene que garantizarse el cumplimiento, ¿no?, de esas decisiones. Siguiente, por favor. El principio de simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deben ser sencillos. Debe eliminarse cualquier tipo de complejidad innecesaria. Por ejemplo, los requisitos que se exigen deben ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Reitero, ningún requisito, por ejemplo, debería hoy en día, y más aún con las nuevas normas de simplificación administrativa que se han emitido, porque su propio nombre lo dice, simplificación administrativa, involucrar la exigencia de requisitos que, por ejemplo, la propia entidad posea, ¿no? Por ejemplo, si eso ocurre, pues apelamos a este principio, no nos hacen caso, órgano de control. Demora mucho, también tienen como alternativa la Defensoría del Pueblo. Siguiente, por favor. Principio de uniformidad. Las autoridades administrativas deben establecer requisitos similares para trámites similares. Deben ser uniformes, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación debe basarse en criterios objetivos y debidamente sustentados. Esto ocurre respecto a los diversos procedimientos que se dan en una entidad, pero también, ojo, respecto a los procedimientos por las mismas peticiones. Debe haber uniformidad. Siguiente, por favor. El principio de predictibilidad. Este principio involucra que la autoridad administrativa debe brindar a los administrados o a sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite. Y obviamente esto involucra la necesidad también de contar con personal competente, debidamente capacitado, ¿no? Ese personal de mesa de parte, sobre todo, ¿no? Las secretarías, que son las que tienen el primer contacto, deben ser pues personas que puedan brindar información veraz, completa, ¿no?, respecto al trámite, que involucre también que la persona pueda estar debidamente orientada respecto a lo que necesita hacer, respecto a conocer qué cosa más es lo que viene, cuánto tiempo va a demorar, qué otro requisito necesita complementar y demás, ¿no? De modo tal que desde el inicio y durante todo el procedimiento quede pues algo claro, certero, de cuál va a ser el resultado que se va a obtener, ¿no? Entonces aquí hay algo que invocar, sí, pero esto involucra también desde la autoridad desplegar todos los esfuerzos por contar con personal idóneo, debidamente preparado. Siguiente, por favor. Ya habíamos hablado, y también es un principio, el del privilegio de controles posteriores, ¿no? El de la fiscalización posterior, que está reservado a la autoridad administrativa. Ese derecho y obligación también, ojo, de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y el aplicar las sanciones pertinentes en caso de que la información presentada no sea veraz. Y ojo que se habla de estas sanciones no solamente dentro del ámbito administrativo, sino también dentro del penal. El presentar información y más aún documentos falsos involucra que dentro de ese procedimiento obviamente se ve adoptar también una medida como la de, obviamente, de no concederle lo peticionado, pero ojo que eso adicionalmente también conlleva a una obligación de remitir todo lo actuado al Ministerio Público para que ésta pueda encaminar ya dentro de su competencia penal en un proceso penal que pueda determinar ya no solo una sanción, sino determinar una responsabilidad
penal, ¿no? Esta es una técnica de actuación que deriva de ese principio también de eficacia de la administración pública. Es algo que se ha venido practicando muchísimo en los últimos tiempos por un problema grave también que tenemos como país, ¿no? Esos altos índices de corrupción que se han estado viendo y donde se hace mucho más necesario este control. Siguiente, por favor. Pues bien, hemos revisado, bueno, es bastante amplio, pero hemos tratado al menos de compartir con ustedes algunos aspectos básicos, ¿no? Definir, tratar de entender un poco mejor estos principios que nos permitan apelarlos cuando podamos encaminar algún tipo de trámite administrativo. Gran parte de nuestras actividades tienen que ver mucho con procedimientos administrativos. Si yo no estoy conforme con la tarifa que me están cobrando en el agua, en la luz, en el teléfono, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar un reclamo. Desde que yo presento el reclamo ya estoy iniciando un trámite administrativo. Si es que yo no estoy advirtiendo que, no obstante que estoy cumpliendo en mi zona con mi pago de arbitrios e impuesto predial, el gobierno local no cumple efectivamente con prestarme un servicio de seguridad a través del patrullaje en serenazgo, a través de la limpieza pública, a través del mantenimiento de los parques y jardines que hay en mi jurisdicción, pues puedo iniciar un procedimiento de reclamación. Entonces, parte de nuestro cotidiano tiene que ver con procedimientos administrativos. Entiendo que la mayoría de ustedes, si no son todos, son parte del sector educación. Y cuando ustedes inician, digamos, tienen que realizar por su propia actividad algún tipo de pedido a la unidad de gestión educativa local, al centro de estudios en el que han estudiado, pues lógicamente están iniciando por diferentes pedidos y diferentes naturalezas procedimientos administrativos. Entonces es parte de, en mayoría, nuestro cotidiano. Entonces es importante, por eso, conocer, ¿no? Al menos, no precisamente como abogados, ¿no? Pero sí conocer los principios que tenemos que tener en cuenta y para poder invocarlos y apelar. Y si estos advertimos que se trastocan dentro del procedimiento también, como ya hemos indicado, se pueda tener como conocimiento que estas pueden involucrar una queja, ¿no? Al órgano de control y alternativamente también a la Defensoría del Pueblo. Pues bien, les agradezco bastante por su atención. Si hubiese algún tipo de consulta, nos la pueden hacer a través del chat o también si desean participar, creo que pueden pedir el uso de la palabra. Gracias. Gracias, doctora Roslyn Villanueva. Ella es coordinadora del módulo defensorial de Chimbote. Estimados participantes, las consultas que puedan efectuar, las dudas que tengan respecto al tema disertado, los procedimientos administrativos generales, lo pueden efectuar a través del chat para que la doctora pueda absolverlas. Bien, tenemos una consulta, doctora Roslyn. Nos preguntan, ¿cuál es el tiempo que dura un procedimiento administrativo? Bien, como decíamos, hay un plazo que es el de 30 días hábiles, salvo procedimientos especiales que por norma también puedan determinar plazos excepcionalmente muy amplios, muy excepcionalmente,
o más cortos, como por ejemplo el de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Que establece que el plazo máximo para que una entidad entregue información es de 10 días hábiles, por ejemplo, ¿no? Pero como regla general son 30 días hábiles. Gracias. Gracias. Tenemos otra consulta al interno. En los procedimientos trilaterales nos consultan cuál es el principio que se vulnera cuando no se ha notificado el acto administrativo a la persona sobre la cual puede perjudicar una resolución que emita la autoridad administrativa. El principio de legalidad, que es el que involucra la obligación que hay de cumplir con el mismo, y también el de debido procedimiento, ¿no? Que es con mayor precisión que establece la obligación de notificación que hay. La Ley de Procedimiento Administrativo General, como parte de las reglas, establece la obligación de notificación, ¿no? Y obviamente a partir de la notificación, conforme el cómputo del plazo, se entiende que pueda surtir efectos. Si es que esto no ha sido cumplido como tal, se afecta el debido procedimiento, se afecta el principio de legalidad y es pasible de nulidad, incluso cualquier tipo de consecuencia que pueda ilegalmente aplicarse, ¿no? Bien, ¿qué tipos de sanciones existen en los procedimientos administrativos? Nos pregunta el participante Walter Oyola Cortés. Todas las entidades públicas establecen también dentro de sus propias normas internas, tienen que establecer en principio las infracciones y las sanciones. Dependiendo de la gravedad y previo un procedimiento administrativo, en este caso, si es que es alguien parte de la administración, un procedimiento disciplinario, y si es que no es parte de la administración, si es que es un tercero, un administrado, es el procedimiento administrativo sancionador, pueden involucrar conforme la gravedad, leves, simples, dependiendo también, se determina en este caso lo drástico que puede involucrar ser la sanción, ¿no? Eso depende de la naturaleza de la infracción y de la gravedad. Bien, ¿qué procedimiento se sigue cuando, pasado el plazo de 30 días, la autoridad administrativa no responde la solicitud tramitada? El administrado puede invocar el silencio administrativo, y si es que hay una instancia superior, puede recurrir invocando el silencio administrativo, puede recurrir en recurso de apelación, si es que no hay una norma expresa que establezca el reconocimiento de un derecho. Comúnmente lo que se considera es que lo que está solicitándose está denegado. Eso se llama una resolución, la aplicación del silencio administrativo negativo, y una resolución ficta, o sea, denegando el pedido. Por tanto, lo que se hace es apelar al superior para que se pueda pronunciar al respecto. Pero eso, como reitero, solo se invoca por el administrado, no lo puede invocar la autoridad. Y si es que nosotros necesitamos y consideramos que la autoridad deba pronunciarse, lo que podemos hacer es recurrir en queja al órgano de control. Bien, ¿un proceso administrativo archivado puede ser nuevamente desarchivado? Depende si es que no es un acto administrativo considerado como cosa decidida. ¿Qué es cosa decidida? Que ya cumplió ha sido debidamente notificado en principio a las partes interesadas, ha pasado el plazo legal y no ha sido impugnado. Entonces, al ser ya una cosa decidida, puede desarchivarse para un pedido de copias, por ejemplo, pero ya no para poder, en este caso, encaminar algún tipo de determinación en contrario respecto a ese procedimiento, porque se entiende que ya cumpliendo con todo el procedimiento, las formalidades y dentro del marco de los principios ha sido resuelto. Bien, tenemos una pregunta al interno. En la región Lambayeque, las resoluciones administrativas que emiten las diferentes gerencias son colgadas por el principio de transparencia en el portal institucional. Esa acción
se debe considerar como notificación del acto administrativo hacia una persona, o necesariamente se tiene que notificar el acto administrativo emitido por la autoridad administrativa siguiendo las reglas establecidas en la notificación de los actos administrativos de la Ley 27444. Como regla general, dentro de un procedimiento especial que está regulado en el texto único ordenado de procedimientos administrativos, tiene que garantizarse la notificación al interesado. Sin embargo, hay que considerar también que hay procedimientos especiales como los que se llevan a nivel de los concursos públicos, donde ya conforme las bases también se establece que como una de las reglas, ¿no?, parte de lo que resuelva el comité tiene que publicarse dentro de los portales o incluso en muchos de los casos notificarse a través de correos, por ejemplo, ¿no?, de los correos de los participantes. Entonces, en esos casos no hay necesidad de este procedimiento especial, pero en general, la ley de procedimiento administrativo general establece esa obligación de notificación por los conductos regulares, ¿no? Bien. Bueno, no tenemos más preguntas. Doctora, le agradecemos bastante su participación, el haber aceptado la invitación a la escuela. Reiteramos a los señores participantes, la siguiente semana estamos desarrollando la capacitación denominada el acto administrativo. Como ya saben, la inscripción y la participación al evento es totalmente gratuito. Le estaremos enviando el link de acceso y el link de inscripción al correo electrónico. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias, estimados participantes. Hasta otra oportunidad. Que tengan buena tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, muy interesante. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. 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 Que tenga buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.